Hola, hola, hola y bienvenidos a Del Psicología. Yo soy Juan Martín, tu psicólogo favorito, y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, pero más que nada interesante sobre la salud mental. Esto tiene que ver con la sexualidad humana, la naturaleza sexual que ayuda al ser humano a continuar existiendo como especie, ¿ok? No solo tiene que ver con el género, pero también tiene que ver con las identidades de género, tiene que ver con las identidades de roles. Y ahora vamos a ver por qué ha sido tan controversial en esta época. Victoria Sámano del colectivo Yeka y Imagínense que se ha expandido tanto el tema que ahora la homosexualidad es algo bastante fuera del tema. La comunidad LGTB ya no solo está hablando de gays y de lesbianas, sino que estamos hablando de un espectro muchísimo más grande, y ahora lo estamos trayendo para ser hablado porque ya está entrando en políticas nacionales, ya está entrando en la constitución de los países. ¿Y esto qué significa? Pues significa que tal vez hombres pueden ir a la cárcel de mujeres. Significa que el baño de diferenciación de sexo ahora tal vez sea más controversial. Tiene que ver con que deportistas hombres ahora puedan competir en selecciones de mujeres y puedan también ganar medallas. Muchísimos otros temas que ya están volviendo a la sociedad un poco más controversial. Sí, antes de empezar toda la explicación, les voy a aclarar que no suele haber muchísimo problema en el momento en el que hablamos de que la sexualidad humana está hecha como naturaleza para poder existir como especie, para poder continuar perpetuando en la vida. Y esto significa que al 50% de la especie humana, más o menos, va a venir el óvulo y va a venir esta naturaleza femenina que consiste en la menstruación, la fabricación de un óvulo y demás. Y por otro lado está la naturaleza que genera un espermatozoide. Sí se van a necesitar estos dos para poder conseguir, y tiene que ver con el cromosoma XX y el cromosoma XY. ¿Ok? Esta aclaración para empezar, porque después todas las identificaciones, uno se puede identificar con lo que uno quiere en esta vida. Uno puede tener una identidad nacional, identificarse con su país, o puede no gustarle su país e identificarse con otro país. Madness. This is Sparta! Es decir, la libertad humana puede hacer que el ser humano se vaya en contra de su naturaleza y pueda elegir cualquier cosa. Incluso puede elegir cosas que no le hagan bien y morir. Pero esto es una cuestión de libertad. ¿Ok? ¡Soy el rey del mundo! Más allá de la libertad, sí les aconsejo como profesional de la salud, psicólogo, que intenten tener la menor cantidad de identificaciones posibles. Intenten no buscar felicidades a medias por identificarse con un grupo y sentirse al fin parte de algo, sino encuentren su propia fuerza y libérense de todas las identificaciones, porque eso es libertad. Es en verdad poder tener un desapego de muchísimas cosas y no tener esta dependencia por identificarse. Sacas en el gimnasio, cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No, Eso no te preocupa tanto. no, ¿Por qué? porque Esto... la verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Yo tengo una admiración profunda. Pero acuérdense que identificarse es algo de afuera hacia adentro, tampoco es algo propio. Entonces, ¿por qué es que las identificaciones pueden ser algo negativo? Yo les cuento. Más que nada tiene que ver por un tema de libertad. Más libertad vas a tener mientras menos identificaciones tengas. Y, por ejemplo, si te identificas con el orgullo, entonces tal vez incluso tu alma se llega a contaminar tanto que lo único que necesites para alimentar tu ego es orgullo, 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 y te conviertes en un orgulloso. Ahora vamos
vamos al tema y vamos a ver cómo explicamos este tema que parece sencillo, pero en verdad es muy complejo, porque imagínense, es un debate que estamos hablando desde la biología, es un debate que tenemos que hablar desde la filosofía, desde la psicología, desde la política ahora, en reglas y normas, desde la ética, la moral. O sea, tenemos que ser un experto en biología, en psicología, en medicina, en filosofía, en política, en miles de cosas para poder hablar en verdad de este tema. Entonces, lo primero que vamos a empezar es con la filosofía, ¿sí? La posmodernidad hizo que las personas puedan decir, todo es totalmente relativo y no existe la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, si es que existiera, está fuera de nosotros y nosotros solo tenemos 5 sentidos para aprender todo lo que podamos de la verdad, pero al mismo tiempo nuestros 5 sentidos nos engañan. Por lo tanto, nadie puede en verdad conocer la verdad. Entonces, existe el absurdo o existe el relativismo y todas las personas caen en un hueco en el que dicen, bueno, nada es verdad y nos han estado mintiendo toda la vida, entonces bajemos el sistema y hagamos un nuevo sistema en el que existe cualquier cosa. Entonces dicen ahora que quieren tener palabras que no significan nada. O quieren tener palabras que tienen significados de pedrastría y meterlas sin tener ese significado. Es decir, las personas ya están mezclando estas cosas. ¿A qué me refiero? Pues específicamente al concepto mujer, por ejemplo. Actualmente nadie puede dar una definición clara de mujer. Tienen miedo de definir las palabras. Y si las palabras no tienen significado, ¿para qué son palabras? ¿Para qué hay letras? Por otro lado también quieren poner nuevas palabras. Por ejemplo, las palabras de cisgénero. Sin saber que estas palabras fueron inventadas por doctores que la verdad fueron en contra de los derechos humanos, hablaron unas cosas terribles y por ejemplo específicamente les voy a dejar acá los nombres de los dos científicos que un poco impulsaron, más que nada, que crearon, fabricaron e impulsaron la palabra cisgénero, porque fue recién en 1990 que empezó a usarse más la palabra, porque ya fue expuesta en papers científicos. Y estos científicos no solo estaban hablando de que la pedrastría es algo normal y que los adultos deberían amar a los niños y que es algo 100% normal con tal de que no actúen en algunas cosas, pero es algo muy complejo porque después los doctores empezaron a sacar publicaciones que les decían a los niños, que les decían a las personas de la sociedad, es totalmente normal que uno quiera cambiar toda su biología, la naturaleza de la biología, y que todo va a estar totalmente bien. Y esto ahorita les digo desde ya, cualquier persona que esté intentando jugar a ser Dios, fabricar vida, fabricar biología, quitar cosas así, pues cuidado, porque seguramente es una persona narcisista, ególatra, que está intentando empujar tanto los límites que quiere controlar todo. Y eso no está bien, hay que aceptar que los límites humanos existen, los límites biológicos humanos existen. El ser humano es mortal, por ejemplo, y hay personas ahorita que intentan hacer fórmulas para la inmortalidad, que quieren empujar esos límites, y eso, claro, que termina generalmente en la violación de los derechos humanos. Generalmente. Por ejemplo, cuando fabricaron la palabra cisgénero, se fueron en contra de los derechos humanos, y un doctor, el doctor Money, les voy a dejar acá la investigación para que también la puedan revisar. Si quieren podemos hacer un video solo sobre el estudio que él hizo. Pero más o menos lo que hizo fue conseguir una pareja de gemelos que habían nacido en una familia y que había uno de los dos gemelos perdido completamente el pene porque le habían quemado en el momento de hacer la circuncisión. Por lo tanto, el pene se había quedado totalmente destruido y no tenía funcionalidad. Entonces, los padres vieron en la televisión al doctor Money hablar de sus teorías y demás, y este doctor lo que quiso fue, bueno, tengo el caso perfecto para hacer mi experimento, y experimentó en este niño, le cambió el género, le dijo a todos que le mientan alrededor, y lo que sucedió al final, primero la mentira, pero al final tragedia, suicidio
el niño no pudo vivir con su vida y fue terrible. Pero en el medio, ¿saben qué pasó? Que todos los años el doctor decía que fue un caso totalmente exitoso. La gente no podía revisarlo tal vez en el internet o en muchas cosas para estar actualizado y creían que era verdad. Entonces decían, la transición de género y todas estas cosas existe, es totalmente posible, funciona totalmente normal. El ser humano tiene la capacidad divina de fabricar géneros y quitar géneros, jugando totalmente con esa idea megalómana de poder divino, ¿no? Entonces cuidado, porque mintió a millones de personas, y las personas, hay muchísimas personas que fueron a las conferencias de este doctor y dicen, yo sí vi esto, vi los resultados y sé que todo esto es posible y que estuvo bien, y no se dieron cuenta que el doctor estaba mintiendo totalmente de los resultados y que el niño no solo le había pasado pésimo en la vida y había sido un trágico error todo lo que había sucedido, pero fue una violación de derechos humanos que terminó en el suicidio. Entonces cuidado, porque los temas que estamos hablando no es cualquier cosa. His twin died first. The entire family was, what kind of words? Traumatized. It's not enough. Trauma is not enough to describe what that family went through. My parents didn't know a lot that was going on. And if they would have known, it never would have happened. By me not saying anything, the medical community was under the impression that my case was a success story. I was shocked when I heard that people thought that my case was a success story. So what we should point out here is that this experiment couldn't possibly have gone more cataclysmically wrong than it did. Right? Not only was what Money was saying was not true in the technical scientific sense, it was an anti-truth, and he falsified the data, and it culminated in the death of 2 people, the demolition of a family, and the perversion of an entire culture. That's John Money's legacy. And he never publicly acknowledged it. He never publicly acknowledged. I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. I'd never go back to that. Y de estas personas es que viene la palabra cisgénero. Y las personas no saben esto. Entonces quieren utilizar lo demás. Y no, las cosas tienen una historia, tienen un porqué y tienen un significado. Entonces intentemos buscar el significado y el porqué de las cosas y vamos a encontrarnos muchos más claros en el tema. ¿Ok? Entonces, como consecuencia, hubieron muchísimas generaciones de padres que empezaron a castrar a sus hijos totalmente bien porque creían que a los 2, 3 años iban ellos a decidir qué es lo que querían en la vida, los padres o los hijos o la persona que esté en el medio de esta confusión. ¡Por favor! ¡Quiere pensar en los niños! ¡Ay, Dios mío! Entonces, sí les voy a explicar como psicólogo cómo funciona la evolución del ser humano en el desarrollo sexual para que ustedes en verdad sepan qué es lo más natural, qué es lo más sano, ¿ok? Y no, de alguna manera, moldear a la naturaleza humana, no moldear a los niños para que salgan como uno quiere que salgan, no moldemos a los niños, facilitemos para que los niños puedan expresarse con genuinidad y así poder ser libres, ¿ok? Cuidado cuando estamos moldeando a las personas como manipulación. Primero que nada, vamos a tener que hablar sobre unos términos para que sepamos cómo llegamos a la medicina, cómo llegamos a la psicología y qué es lo sano en el rango de la sexualidad, ¿ok? Pero antes de esto, como les dije, filosofía, biología, hay algunos temas que debemos aclarar. El primer tema es, ¿existe la verdad? ¿Existe la realidad? Para contestar a estas preguntas, ¿ok? Porque el problema de la posmodernidad, les voy a dejar acá una imagen para que ustedes puedan ver claramente un ejemplo que explica muy bien la teoría que Lyotard utiliza para poder ejemplificar por qué es que estamos tan confundidos, por qué es que decimos no existe la verdad y solo es una cuestión de perspectivas. Tú deberías aceptar y ser más libre de mente y demás. Y no es una cuestión de estas, ¿no? Vamos a ver cómo dice la comiquita.
En la primera, en todas estamos viendo cómo le aplasta claramente con el pie encima, pero la conversación empieza con la persona de abajo. ¡Ay, me estás aplastando el cuello! Ese es tu punto de vista. También podría decirse que quieres hacerme tropezar con tu cuello. En la condición postmoderna creamos nuestra propia realidad basándonos en nuestras preocupaciones internalizadas. Como ya no hay una sola verdad, somos libres de crear nuestra propia verdad. No existe lo verdadero o lo falso, solo un número infinito de relatos igualmente válidos. Y la persona abajo le dice, pero seguís parado sobre mi cuello. Y la persona arriba, se nota que no fuiste a la universidad, se nota que no sabes. Siempre van a contestar con estas cosas ilógicas. Y este es un resumen de esto, porque en verdad sí hay una verdad. Ahora, tampoco vamos a decir que yo sé la verdad, que alguien sabe la verdad, pero sí les voy a decir que un ser humano que ve la verdad y con sus 5 sentidos intenta entender la verdad, nunca va a lograr del todo entenderla. Lo que hacemos es ver una verdad, tal vez ver un árbol, y después preguntarle a otro ser humano y decir, ¿sabes qué? Confío en otro. Puedo necesitar de otras personas para saber si es que entre todos podemos construir la realidad, lo real de la verdad. ¡Tú eres un juguete! Entonces, tú me dices, ¿qué ves ahí? Y yo te digo, veo en el árbol pues algo verde. Y tú en el árbol pues veo algo café. Y no es que tu verdad o mi verdad sean distintas y demás, sino que podemos entre los dos construir y ver si es que tenemos razón o demás. Si es que 10.000 personas dicen que ahí hay un árbol, entonces seguramente lo más posible es que sea verdad. Aunque ninguno de nosotros podamos decir que conocimos la verdad fuera de nuestros 5 sentidos. Porque los 5 sentidos engañan, pero engañan en un rango muy bajo. Por lo tanto, podemos comparar entre muchos y hacer una realidad construida. Esto es lo que se llama la construcción de la realidad. No es lo mismo que hacer después constructos sociales. Entonces, por ejemplo, la construcción real nos hizo darnos cuenta entre todos los seres humanos que la sexualidad humana consta de por un lado el óvulo y por otro lado el espermatozoide, y que solo gracias a estos dos podemos en verdad perpetuar como especie. Pero eso no es una construcción social, esa es la realidad que entre todos construimos. Una construcción social más que nada tiene que ver con después los roles que le asignamos a las personas que tienen óvulo o a las personas que tienen esperma. Este va de rosado, este va de azul. Y eso está mal. Los roles de género, la identidad de roles, eso podemos totalmente destruir y deberíamos hacerlo para no tener prejuicios, para no tener la mente tan cerrada. ¡Maldita sea! ¡Traje el maquillaje de mi madre! Ay, perdón, señora. Pero al mismo tiempo tenemos que aceptar que sí existe la verdad y que aunque está fuera de nosotros, entre la sociedad podemos construir, no la verdad, pero lo real. Es decir, cuando tú me haces una pregunta a mí, yo puedo decir si es que eso es real o falso. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ya sabemos que sí hay más o menos una verdad, pero después construimos un mundo real, la realidad humana. La realidad humana también tiene, por otro lado, la realidad imaginaria. Entonces, la diferencia entre lo imaginario y lo real es que lo real es esta construcción social que hicimos entre todos de lo real, pero que es basado en la verdad. Lo imaginario no necesariamente tiene que ser verdad o no. Por ejemplo, yo me imagino una silla, y una silla no existe en la naturaleza, no existe en la verdad, en el espacio exterior, pero existe en mi imaginario. Por lo tanto, existe aquí y después yo lo puedo hacer real si es que lo construyo. Pero para ser real ya tiene que existir en el mundo tridimensional. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Mundo imaginario, mundo real, y por otro lado tenemos el mundo simbólico, que es esta necesidad humana de darle sentido a las cosas, de fabricar alfabetos, de fabricar lenguajes y de poder dar sentido a las oraciones Wali. ¿Alguna vez han visto un ser humano que no tenga sentido en sus oraciones? Que las letras las ponga en otro orden y demás.
van a ver que su vida termina sin sentido. Y los seres humanos siempre queremos darle sentido a las cosas. Por eso nos desespera tanto las cosas que no entendemos. Es porque no encontramos su sentido y tenemos que poder entendernos para poder dar el sentido. Why are you running? Why are you running? Esto les explico para que ustedes sepan que, más allá de la verdad, podemos armar una realidad, que la realidad también tiene un mundo simbólico y que el mundo simbólico ordena el mundo imaginario y el mundo real. Yo sé que suena tal vez un poco confuso, pero vamos a ejemplos mucho más específicos para que los puedan notar en el momento en que estamos hablando este movimiento LGTBQ o los problemas que están sucediendo socialmente, ¿ok? Entonces, si ustedes se preguntan, ¿qué es una mujer? Ustedes tienen que saber que en la verdad existe, que en la realidad existe, que en lo imaginario existe y que en lo simbólico existe. Tal vez la verdad de mujer jamás la vamos a poder saber, pero la realidad de mujer es que pueden quedarse embarazadas, que producen óvulo, que producen menstruación y que algunas cosas hacen. Entonces, esto es una realidad. No podemos negar esa realidad. Por otro lado, el mundo imaginario de la mujer es que las mujeres usan maquillaje o que las mujeres usan vestido. Eso no es real y eso no es verdad. Es un imaginario que hemos construido y que está rodeado de imágenes, de cosas que nosotros asociamos unas con otras. Pero estas asociaciones no están bien. Entonces, acordémonos de cómo podemos encontrar ahí qué es lo imaginario, qué es lo real y qué es lo que va a dar sentido a nuestra vida. Porque si le damos sentido en cosas imaginarias y no reales, pues tal vez vamos a terminar en un lugar de tal vez de esquizofrenia o en un lugar de psicosis demasiado grande, donde no podemos distinguir entre qué es un sueño y qué es real. ¿Ok? Aristóteles, muy inteligentemente, nos dijo, no se preocupen, yo tengo una fórmula para que ustedes sepan si es que algo es real o si es que es falso. ¿Sí? Entonces inventó unas leyes lógicas, porque el ser humano puede usar la razón, a diferencia de los otros animales. Entonces, ¿la razón para qué nos sirve? Él nos dice que la razón sirve para poder juzgar entre qué es verdad y qué es mentira. Porque ya hemos visto que todo se construye sobre esto. Entonces, les voy a dar las 3 leyes que Aristóteles da en la lógica para que ustedes sepan la próxima vez que alguien les cuente algo sobre el tema, para que vean si es que lo que está diciendo esta persona es verdad o probablemente es una mentira. Porque como hemos visto, hay movimientos de pedrastría que están también encima de esto y están yéndose en contra de todos los derechos de todos solo por manipular. ¿Ok? Primera ley. El principio de la no contradicción tiene que ver con que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Me entienden? Una manzana no puede ser manzana y no ser manzana al mismo tiempo. Yo no puedo estar aquí hablando y no estar aquí hablando al mismo tiempo, sino que tiene que suceder algo específico y el ser y no ser no pueden suceder en el mismo lugar en el mismo tiempo. O esta contradicción te va a decir que esa persona está mintiendo. Es decir, una mujer no puede ser mujer y no ser mujer. ¿Me entienden? Un óvulo no puede ser óvulo y no ser óvulo al mismo tiempo. Tiene que serlo o tiene que no serlo. Ser o no ser. Y yo soy. La segunda ley tiene que ver con la ley de identidad. Es decir, una esencia siempre va a ser idéntica a sí misma. Una manzana siempre va a ser manzana. ¿Por qué? Porque en el manzano no nace de vez en cuando una pera. No, siempre es la misma y es idéntica. Y de una semilla de una manzana siempre da una semilla de una manzana y siempre va a estar en el mismo sentido. Entonces las esencias son idénticas a sí mismas. Por lo tanto, el óvulo siempre va a ser igual a un óvulo. Nunca va a ser un óvulo a veces parecido a un espermatozoide. O una naturaleza XX, a veces una naturaleza XY. Ojo con esto, ¿no? Las identificaciones por encima después pueden darse, pero la verdad es una. ¡Tú eres un juguete! La verdad también del principio de
el tercero excluido, utiliza un principio muy interesante porque es parecido al de no contradicción, pero tiene que ver con contrarios. Es decir, no tiene que ser contradictorio la oración, pero cuando tenemos a dos opuestos, si tú dices una afirmación de ellos, entonces solo uno de los dos está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque el otro está mintiendo. Esto es muy interesante. Tal vez los dos estén mintiendo, pero es 100% imposible que los dos estén diciendo la verdad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, una cosa no puede ser blanca y ser negra en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Una de las dos va a estar mintiendo. Tal vez las dos están mintiendo y aquello que estamos viendo es azul. No es ni blanco ni es negro. Pero definitivamente no puede ser blanco y negro eso en el mismo lugar al mismo tiempo. Ojo con esto. Entonces, cuando te digan estas premisas, tú vas a poder saber si es que la persona te está diciendo la verdad o si está diciendo cualquier cosa ilógica. ¿Por qué? Porque Aristóteles da estos principios para que tú sepas si una persona está siendo lógica o está siendo ilógica. Y como vimos, la lógica es lo que hace al mundo simbólico dar orden sobre el mundo imaginario y sobre lo real. Y si es que tú tienes lógica y coherencia, tú vas a tener también coherencia en lo real y en la verdad. ¿Sí? Esto también aplicándolo siempre para la salud mental, ¿no? Porque lo que estamos hablando aquí es más que nada por qué la sexualidad humana se ha vuelto tan controversial. Y aquí van a ver lo simple que es, ¿ok? Ok, polilla. Primero que nada, ¿el ser humano nace? Sí, con una de las dos naturalezas de la sexualidad. Pero lo curioso es que en términos de identidad sexual, nace totalmente neutro, como una página en blanco que no tiene sexualidad. Lo que nos hemos dado cuenta como seres humanos es que existe una necesidad básica sin la cual el ser humano se muere. No es comer, no es dormir. ¿Pueden ustedes adivinar cuál es? Sí, así es el apego. El apego es una necesidad básica que constituye en que un bebé, si es que nace y tú le das comida, agua y todo, pero si tú no le das contacto humano, entonces ese bebé se muere. Eso significa que hay que erogenizar de alguna manera la piel cuando el bebé es bebé para que la madre pueda tener un abrazo y le pueda dar el pecho y pueda tener calor humano. Estos momentos en los que el bebé tiene contacto humano son cruciales para poder definir en el momento de la sexualidad futura qué es lo que está sucediendo en la cabeza de este bebé. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Un ser humano no puede entender un concepto que no está capacitado para entender. ¿A qué me refiero con esto? Si tú le explicas a un niño qué es la muerte a los 4 años, el niño no te va a entender. Pero si le explicas después de los 8 años, justo después de los 8 años, entonces sí va a poder entender la idea completa. Esto significa que el desarrollo del cerebro en cada etapa necesita diferentes formas de explicación. La primera sucede cuando a los 4 años, hasta más o menos los 6, 7, el niño se da cuenta que existen estas dos naturalezas porque ya sea va al colegio, o va a la guardería o tiene contacto con otras personas y se da cuenta que unos van al baño de una manera o van a otro baño o se ducha con la mamá, se ducha con el papá y ve que hay otras diferencias en el cuerpo o tiene amiguitos y tiene amiguitas y ve que hay diferencias. Solo anatómicas biológicas, porque en el momento de ir al baño o en el momento de la higiene hay diferentes protocolos. Por lo tanto, los niños van a tener esta pregunta de ¿qué es la sexualidad? Y cuando te vengan a preguntar los niños de 5 años, 6 años estas preguntas, date cuenta que lo único que necesita ese cerebro y también lo único que puede entender ese cerebro es biología. No puede entender ideas abstractas como identidad, porque eso ya es demasiado abstracto y va a suceder en la adolescencia. Entonces, no le digas que es una identidad de género. Explícale qué es la biología. ¿Para qué? Para que los niños y las niñas puedan respetarse unos a otros y entiendan que ser una niña no significa no tener un pene. Significa tener una vagina, tener todos unos órganos diferentes. Y esto es diferente uno de otro. No es mejor, no es peor. Es diferente.
Por lo tanto, cuando un niño te venga a preguntar estas cosas, no le digas, los bebés vienen de una cigüeña que viene volando y te la deja. Porque este es el tipo de preguntas que te van a hacer. Te van a decir, hola papá, hola mamá, ¿de dónde vienen los bebés al mundo? Y quieren saber de dónde vienen los bebés al mundo. No quieren saber cómo se identifica un hombre cuando está en tal estado de la adolescencia. No. Quiere solo saber en términos biológicos qué es la reproducción, cómo funciona la reproducción, qué es un óvulo, qué es un espermatozoide y muchas otras cosas que se engloban alrededor de esto. Pero también sepamos que entre los 8 y los 10 años, 11, 12 años, más o menos de estas edades, no son tajante, ¿no? Pero antes de la pubertad, desaparece otra vez todo el deseo sexual. Entonces, si es que los niños de 5 años te están preguntando cómo vienen los bebés al mundo o demás, acuérdate que es solo una época. Y después de los 6, 7 años, hasta los 11, 12 años, no les interesan las cosas sexuales y no les debería interesar. Debería interesarles los juegos en grupo, jugar entre todos a agarrar uno con otros, a perseguirse, a cosas en las que todos están en el mismo lugar. Porque curioso, antes de la pubertad, no hay diferencias biológicas muy significativas en el momento de correr, saltar, reflejos y demás. Después en la pubertad esto cambia, pero antes de esto los niños pueden disfrutar de ser todos iguales, de tener los mismos grupos, de compartir entre hombres y mujeres en los mismos grupos, y esto es hermoso. Entonces también fomentemos esto, y esto les cuento porque yo como psicólogo es terrible ver cómo en muchos niños los pedrastras o personas adultas se aprovechan de la sexualidad de los niños y les intentan sexualizar, no en términos de biología a los 6, 7 años, pero en términos de identidad de género a los 8, 9, 10 años. Y son unos niños que sufren y me dicen en el consultorio, me dicen, yo la verdad no podía disfrutar, no podía ir con mis amigos a jugar y tal. ¿Por qué? Porque tenía este señor que me activó en el ámbito sexual. Entonces yo cuando iba al colegio ya no me interesaba jugar con niños, sino que iba al baño y me masturbaba solita o algo. Es decir, había unas patologías tan difíciles de entrañar alrededor de esto, y solo porque no entienden que la sexualidad es muy, en este momento, como les digo, literal, de los 4 a los 6, 7 años, los niños quieren saber cómo vienen los bebés al mundo y cuáles son las diferencias básicas de estos dos XXXY. Después no quieren saber de sexualidad y no deberían saber de sexualidad, pero en la pubertad tenemos que retomar el tema de la sexualidad, pero quitando todos los roles. Aquí sí hemos cometido un grave error como sociedad, y es imponer un montón de roles para que las personas tengan identidad de roles. Entonces ahora en la actualidad, cuando un hombre te dice quiero ser mujer, o cuando una mujer te dice quiero ser un hombre, no es una persona que te dice siendo hombre quiero producir óvulos. No, es un hombre que te dice quiero los roles que le han asignado a una mujer. Y en vez de ayudar a las mujeres en la lucha feminista, hombres se visten de vestido, se pintan y se ponen maquillaje y demás, y dicen que eso es ser mujer. Y eso no es ser mujer. El movimiento feminista, tantos años hemos luchado para poder decir que una mujer no es maquillaje, una mujer no es vestido, una mujer no es ven a mi casa, yo seré tu familia, yo seré tu madre. No, eso no es una mujer. Esos son roles. Criar a un niño son roles que deberían ser del hombre y de la mujer. Entonces, quitemos la identidad de roles, pero al mismo tiempo enseñémosles a los niños la verdad. Y ustedes me dirán, ¿existe la verdad o no? Ya repasamos esto. Existe la verdad, existe la realidad, existe lo real, existe lo imaginario, existe la lógica que nos ayuda a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y esto sí les digo, la mayoría de las identificaciones son malas. Si tú te identificas con un país, eso significa que no vas a poder amar a los otros países. Si tú te identificas con uno de los dos sexos, eso significa que no vas a poder amar al otro. Entonces, incluso si tú naces XX o XY, te sugiero por favor de corazón, intenta, si eres hombre o si eres mujer, entender las dos naturalezas. Intentemos todos los seres humanos aprender y madurar en las dos naturalezas, para que dentro de nosotros, gracias a la experiencia, podamos aprender de las dos cosas. Por eso es que generalmente las personas buscan la monogamia entre hombres y mujeres, para poder tener la perspectiva de las dos naturalezas ante todas las cosas en una familia, en una sociedad.
Pero si no quieren hacer eso, está bien, pero ustedes encárguense de dentro suyo tener la naturaleza femenina y la masculina, porque las dos aportan algo positivo. ¿Sí? ¿Cultivas mucho tu cuerpo? Sí. ¿Y tu mente? No. Eso no te preocupa tanto. No. ¿Por qué? Porque Esto... la verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Yo tengo una admiración profunda. ¿Sí? Lo que sí les recuerdo una vez más, las identificaciones solo nos alienan a identificarnos con algo que no somos nosotros, solo por desesperados sentirnos parte de un grupo o sentirnos parte de algo. Pero las identificaciones son falsas. Las identificaciones solo nos hacen que nos agarremos de cosas desesperados de miedo y que no aprendamos la cultura del desapego, la cultura de la libertad, la cultura de en verdad tener este mindfulness y poder sentir más allá de las cosas materiales. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Esta cultura de desapego, esta cultura de ser cada vez más libre y tener menos necesidades, tener menos identificaciones, nos ayuda con la salud mental y también nos ayuda para conseguir una igualdad en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Dejen de pedir más, ¿sí? Pidan menos, porque tenemos más de lo que siempre hemos querido, tenemos más de lo que necesitamos para ser felices. Pero ya nos pasamos de la línea, ya no estamos reclamando derechos de mujeres, ya no estamos reclamando derecho de ser libres, ahora estamos reclamando libertinaje total, pidiendo más, porque somos avaros, porque somos orgullosos. ¿Qué tal si pedimos menos? Pedimos menos patriarcado, pedimos menos machismo, pedimos menos violaciones, menos violencia, pedimos menos. Por favor, pidamos menos. Y démonos cuenta que ya tenemos lo necesario para ser felices y al mismo tiempo en la sociedad, entre todos, tenemos que aprender a vivir juntos y entre todos conseguir la verdad. Aunque duela y aunque hiera mis sentimientos y aunque hiera el orgullo y el ego propio, la verdad prevalecerá y la verdad te hará libre. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Psicología.